Mi nombre es Octavio Restrepo. Tengo 65 años. Y la noche que mi hija me dijo que iba a usar mi jubilación para mantener a su novio desempleado, ella descubrió una verdad sobre mi situación financiera que cambió para siempre su perspectiva sobre quién era realmente el que necesitaba ayuda en nuestra familia. Porque lo que Amparo, mi hija, nunca imaginó es que yo había estado ocultando durante años una realidad económica que la dejaría completamente sin palabras cuando finalmente la revelara. Imagínate la escena. Después de trabajar 43 años como supervisor en una empresa metalúrgica, después de criar sola a Amparo desde que tenía 8 años, cuando su madre nos abandonó, después de sacrificar mis propios sueños para darle la mejor educación posible, mi hija de 35 años llega a mi casa y me anuncia que ha decidido cómo voy a gastar mi jubilación. Papá, me dice con esa autoridad que había desarrollado desde que se recibió de abogada, ya hablé con Esteban y decidimos que lo mejor es que vengas a vivir con nosotros. Vas a aportar tu jubilación para los gastos de la casa y así Esteban puede tomarse el tiempo que necesita para encontrar el trabajo perfecto. Vos vas a tener compañía, nosotros vamos a tener estabilidad económica y todos ganamos. Como si mi jubilación fuera un recurso familiar que ella podía redistribuir según sus conveniencias. Como si mis 43 años de trabajo hubieran sido una inversión colectiva de la que ella tenía derecho a disponer. Como si yo fuera un anciano indefenso que debía estar agradecido de que me permitieran contribuir a sus planes de vida. Pero lo que Amparo no sabía es que durante todos esos años, que ella pensaba que yo era un simple obrero, que vivía modestamente de su sueldo, yo había estado construyendo en secreto un imperio financiero que me convertía en millonario. Un patrimonio que había mantenido oculto no por desconfianza, sino porque quería enseñarle el valor del trabajo y del esfuerzo personal. Esa noche, después de que Amparo terminó de explicarme cómo iba a usar mi dinero para mantener a su novio, tomé una decisión que había estado postergando durante años. La decisión de mostrarle exactamente quién era realmente el que tenía problemas económicos en nuestra familia y quién era el que podía permitirse ser generoso o no serlo. Al día siguiente, mientras Amparo hacía planes para mudarse a mi casa y reorganizar mi vida según sus necesidades, yo estaba reuniéndome con mis asesores financieros para revelar una verdad que la obligaría a reconsiderar completamente sus suposiciones sobre mi situación económica. Una verdad que le enseñaría que asumir cosas sobre las personas mayores puede ser el error más costoso de tu vida. Escucha esta historia hasta el final y dime si alguna vez has subestimado a alguien mayor pensando que no tenía recursos propios. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque esta lección sobre las apariencias engañosas y la independencia financiera en la vejez vale para cualquier lugar del mundo. Para que entiendas por qué las palabras de Amparo me afectaron tanto y por qué mi respuesta fue tan reveladora, tengo que contarte la historia completa de cómo llegué a tener la situación financiera que tenía y por qué había decidido mantenerla en secreto durante tantos años, porque la verdad que descubrió Amparo esa noche no era solo sobre dinero, sino sobre la diferencia entre vivir modestamente por elección y vivir modestamente por necesidad. Empecé a trabajar en la empresa metalúrgica Fundimetal cuando tenía 22 años, recién salido del servicio militar. Era un trabajo duro, de 8 horas diarias, en un ambiente caluroso y ruidoso, pero el sueldo era decente y la empresa ofrecía estabilidad laboral. En esa época, la estabilidad era más importante que los sueños de grandeza. Durante los primeros años, viví como cualquier obrero joven. Alquilaba un departamento pequeño, tenía un auto usado, salía con amigos los fines de semana. Pero cuando me casé con Elena y nació Amparo, entendí que tenía que pensar a largo plazo. Tenía que construir un futuro que fuera más sólido que simplemente vivir de sueldo en sueldo. Fue entonces cuando empecé a interesarme por las inversiones. Durante mis descansos en la fábrica, en lugar de jugar cartas con los compañeros, leía revistas económicas que compraba en el kiosco. Durante las noches, después de que Elena y Amparo se acostaran, estudiaba sobre el mercado de valores, sobre bienes raíces, sobre todas las maneras en que el dinero podía generar más dinero. Mi primer mentor financiero fue don Aurelio.
el contador de la empresa, que había empezado igual que yo como obrero, pero había construido un patrimonio considerable a través de inversiones inteligentes. Durante nuestras conversaciones en el comedor de la fábrica, él me enseñó los conceptos básicos, la importancia del interés compuesto, la diferencia entre gastos y inversiones, el valor de la paciencia en el crecimiento del capital. Don Aurelio me explicó que la mayoría de los obreros gastaban su dinero tan rápido como lo ganaban, pero que los que realmente prosperaban eran los que aprendían a vivir por debajo de sus medios e invertir la diferencia. Me enseñó a leer estados financieros básicos, a entender qué hacía que una empresa fuera rentable, a identificar oportunidades de inversión que otros pasaban por alto. El problema era que con un sueldo de obrero, las oportunidades de inversión eran limitadas. No podía permitirme comprar acciones costosas o propiedades caras, pero descubrí que había maneras de empezar pequeño y crecer gradualmente. Empecé comprando acciones de empresas locales, con los pocos pesos extra que podía ahorrar cada mes. Mi primera inversión significativa fue comprar acciones de la misma empresa metalúrgica donde trabajaba. Conocía el negocio desde adentro, sabía que era rentable y estable, y las acciones estaban disponibles para empleados con un descuento del 15%. Empecé comprando una acción por mes, después 2, después 5, reinvirtiendo todos los dividendos. También empecé a hacer trabajos extras los fines de semana, soldaduras privadas, reparaciones de portones, instalaciones menores. Todo el dinero extra que ganaba lo invertía inmediatamente. Elena pensaba que estaba siendo demasiado tacaño, que deberíamos disfrutar más la vida, pero yo tenía una visión a largo plazo que ella no compartía completamente. Durante los primeros 5 años de matrimonio, mi portafolio creció lentamente, pero de manera consistente. Para cuando nació Amparo, ya tenía acciones por valor de 50,000 pesos, una suma que representaba casi un año completo de mi sueldo. Era la primera vez en mi vida que tenía dinero que trabajaba para mí, en lugar de tener que trabajar por dinero. Cuando Elena nos abandonó hace 27 años, dejándome solo con Amparo de 8 años, me vi forzado a ser aún más cuidadoso con el dinero. Tenía que pagar niñera, ropa para una niña en crecimiento, útiles escolares, todo con un sueldo que apenas alcanzaba. Pero en lugar de dejar de invertir, encontré maneras de ser más eficiente y más agresivo con mis estrategias. El abandono de Elena fue devastador emocionalmente, pero me motivó financieramente de una manera que no esperaba. Canalicé mi dolor y mi determinación de nunca más depender de nadie en una obsesión productiva por construir seguridad económica. Trabajé turnos dobles siempre que estaban disponibles. Hice trabajos extras todos los fines de semana, y cada peso adicional que ganaba lo invertía inmediatamente. También empecé a educarme más sistemáticamente sobre inversiones. Me inscribí en cursos nocturnos sobre finanzas personales en la universidad local. Leía libros sobre construcción de riqueza de la biblioteca pública. Asistía a seminarios gratuitos sobre mercado de valores que organizaban las casas de bolsa. Me convertí en un estudiante obsesivo de todo lo relacionado con dinero y inversiones. Aprendí sobre diversificación de portafolios, sobre el valor de mantener efectivo disponible para oportunidades, sobre cómo aprovechar las crisis económicas para comprar acciones baratas. Aprendí a leer los ciclos económicos, a identificar cuándo era momento de comprar agresivamente y cuándo era momento de ser conservador. Durante los años de crisis económica, que siguieron al abandono de Elena, mientras otros trabajadores se quejaban de la recesión y la inflación, yo estaba comprando acciones a precios de liquidación, empresas sólidas que habían perdido valor temporalmente por pánico del mercado, no por problemas fundamentales del negocio. Mi estrategia era simple pero efectiva: vivir con el presupuesto más ajustado posible, trabajar todas las horas extras disponibles e invertir agresivamente cada peso que sobraba. Durante varios años, Amparo y yo vivimos de manera muy modesta, mientras yo construía sistemáticamente un patrimonio que eventualmente nos daría libertad financiera completa. Aprendí a comprar acciones en momentos de crisis, cuando los precios estaban bajos y otros vendían por pánico. Aprendí a identificar empresas sólidas que estaban temporalmente subvaluadas,
Aprendí a reinvertir dividendos en lugar de gastarlos. Gradualmente, mi portafolio empezó a crecer de maneras que ni yo mismo había anticipado inicialmente. Una de mis inversiones más exitosas fue comprar acciones de una empresa de telecomunicaciones que estaba expandiéndose rápidamente durante los años 90. Compré cuando la empresa era pequeña y relativamente desconocida, pero que tenía contratos gubernamentales sólidos y tecnología avanzada. Durante los siguientes 10 años, esas acciones se multiplicaron por 15. Otra inversión clave fue comprar propiedades pequeñas en barrios que sabía que se iban a valorizar por desarrollo urbano. Compraba departamentos de un dormitorio que necesitaban reparaciones menores. Los arreglaba yo mismo durante los fines de semana y los alquilaba a estudiantes universitarios. Las rentas cubrían las hipotecas y me daban ingresos pasivos adicionales. Durante los años de adolescencia de Amparo, mientras ella pensaba que vivíamos de manera modesta porque no teníamos más recursos, yo estaba deliberadamente manteniendo un nivel de vida simple para poder invertir la mayor cantidad posible de dinero. Cada peso que no gastábamos en lujos innecesarios era un peso que podía trabajar para nuestro futuro durante décadas. Mi filosofía era que podía vivir como un pobre durante 20 años para vivir como un rico durante 40 años, o podía vivir como clase media durante 60 años. Elegí la primera opción, y la disciplina que requería se convirtió en una fuente de orgullo personal. Cada sacrificio inmediato era una inversión en libertad futura. Cuando Amparo empezó la universidad, yo ya tenía un patrimonio que superaba el 1.200.000 pesos. Pero decidí no decírselo porque quería que apreciara el valor de la educación, que entendiera que estudiar era un privilegio que costaba esfuerzo, no algo que se daba por sentado porque la familia tenía dinero disponible. Le pagué la universidad completa con el dinero de mis inversiones, vendiendo acciones estratégicamente para cubrir los gastos educativos, pero le dije que estaba haciendo sacrificios enormes para cubrir los costos. Trabajé turnos dobles durante varios periodos para mantener la apariencia de que estaba esforzándome económicamente para darle educación. Quería que entendiera que su educación era valiosa, que representaba sacrificio familiar, que tenía que aprovecharla completamente porque era costosa. No quería que desarrollara la mentalidad de hijo de rico que da todo por sentado. Quería que desarrollara ética de trabajo y apreciación por las oportunidades. Durante sus años universitarios, seguí invirtiendo agresivamente con los ingresos que no usaba para sus gastos educativos. Mi portafolio se diversificó para incluir acciones internacionales, bonos gubernamentales, fondos de inversión especializados y propiedades comerciales pequeñas. La complejidad de mis inversiones crecía junto con mi conocimiento y mi capital disponible. También empecé a usar estrategias fiscales más sofisticadas para minimizar los impuestos sobre mis ganancias de capital. Aprendí sobre diferimientos fiscales, sobre cómo estructurar ventas de acciones para optimizar las cargas tributarias, sobre cómo usar pérdidas en algunas inversiones para compensar ganancias en otras. Después de que se recibió de abogada, Amparo consiguió trabajo en un estudio jurídico prestigioso. Ganaba más en un mes de lo que yo oficialmente ganaba en 3 meses como supervisor de fábrica. Pero yo seguía viviendo modestamente, seguía manejando el mismo auto usado, seguía viviendo en la misma casa sencilla, seguía vistiendo ropa simple y funcional. Mi patrimonio para ese momento había crecido hasta superar los 3 millones de pesos, pero mantenía exactamente el mismo estilo de vida que había tenido durante décadas. La diferencia era que ahora lo hacía por elección consciente, no por necesidad económica. Había aprendido que la felicidad venía de la seguridad financiera, no de las posesiones materiales. Amparo interpretó mi estilo de vida modesto como señal de que tenía limitaciones económicas significativas. Empezó a invitarme a almorzar los domingos en restaurantes caros, insistiendo en pagar porque sabía que yo no podía permitirme esos gastos según mi sueldo aparente. Empezó a regalarme ropa nueva en mi cumpleaños porque notaba que usaba la misma ropa durante años. Sus gestos de generosidad me conmovían, pero también me preocupaban.
Me demostraban que había desarrollado una mentalidad generosa y cuidadosa hacia la familia, pero también me demostraban que estaba haciendo suposiciones sobre mi situación que no eran correctas. Estaba gastando su dinero en mí porque creía que yo lo necesitaba. Lo que ella no sabía es que durante todos esos años seguía invirtiendo agresivamente y de manera cada vez más sofisticada. Mi patrimonio había crecido hasta superar los 5 millones de pesos. Tenía acciones en empresas multinacionales, bonos del gobierno de diferentes países, fondos de inversión diversificados, incluso algunas propiedades comerciales que compraba y administraba sin que ella lo supiera. Pero mantenía el mismo estilo de vida modesto por 2 razones fundamentales. Primero, porque había aprendido que la felicidad no viene de gastar dinero, sino de tener seguridad financiera y libertad de elección. Segundo, porque quería ver qué tipo de persona se convertiría Amparo sin saber que tenía un padre millonario varias veces. Durante los años en que Amparo construía su carrera legal, yo seguía trabajando en la fábrica no porque necesitara el sueldo, sino porque me gustaba la rutina, porque mantenía conexiones sociales importantes y porque quería mantener las apariencias. Mi verdadero trabajo era manejar mis inversiones, algo que hacía desde casa durante las noches y los fines de semana. También había empezado a hacer donaciones anónimas significativas a organizaciones benéficas. Financiaba becas universitarias completas para hijos de obreros, contribuía a comedores infantiles en barrios pobres, apoyaba programas de capacitación laboral para desempleados. Era mi manera de devolver algo de la fortuna que había acumulado, pero todo de manera anónima. Las donaciones se habían convertido en una fuente de satisfacción personal tan importante como la acumulación de riqueza. Ver cómo mi dinero ayudaba a otros a tener oportunidades que yo no había tenido cuando era joven me daba un sentido de propósito que iba más allá de la seguridad financiera personal. Hace 3 años, Amparo empezó a salir con Esteban, un arquitecto que había perdido su trabajo durante una reestructuración empresarial. Al principio parecía un hombre trabajador que estaba pasando por un momento difícil temporario. Amparo me lo presentó como alguien que estaba buscando activamente trabajo y que pronto se recuperaría económicamente. Esteban venía de una familia de clase media alta y había tenido una carrera exitosa antes de perder su trabajo. Tenía títulos universitarios impresionantes, experiencia en proyectos importantes, referencias profesionales excelentes. Parecía ser exactamente el tipo de hombre inteligente y ambicioso que yo habría elegido para mi hija. Pero después de 6 meses, Esteban seguía desempleado. Después de 1 año seguía viviendo de los ahorros de Amparo y de trabajos esporádicos mal pagados. Después de 2 años, había desarrollado una actitud muy cómoda respecto a ser mantenido por mi hija. Empezó a actuar como si fuera natural que una mujer exitosa financiara completamente la vida de su pareja. Durante este periodo, empecé a observar cambios preocupantes en la dinámica de su relación. Esteban había desarrollado una mentalidad de dependencia que parecía estar creciendo en lugar de disminuir. En lugar de buscar trabajo más agresivamente, empezó a hablar sobre estudios adicionales, certificaciones especializadas, oportunidades perfectas que valía la pena esperar. También empezó a desarrollar gustos caros que no correspondían con su situación económica real. Quería comer en restaurantes costosos, viajar a destinos exóticos, comprar ropa de marcas premium. Todo financiado por Amparo, que trabajaba largas horas como abogada para poder mantener el estilo de vida que él había llegado a considerar normal. Durante este periodo, Amparo empezó a hacer comentarios sobre mi situación financiera durante nuestros almuerzos dominicales. Papá, me decía, ya estás cerca de jubilarte. ¿Tenés idea de cuánto vas a recibir de pensión? ¿Vas a poder mantener tu nivel de vida con esa plata? Como si estuviera genuinamente preocupada por mi bienestar económico futuro. Sus preguntas me preocupaban porque indicaban que estaba empezando a verme como una responsabilidad económica potencial, como alguien que eventualmente iba a necesitar su ayuda financiera, como si fuera inevitable que en algún momento me convertiría en su dependiente económico, así como Esteban se había convertido en su dependiente.
También empezó a hacer sugerencias sobre cómo podría optimizar mis gastos personales. Papá, me decía, capaz que te conviene vender el auto y usar transporte público. A tu edad no necesitas las complicaciones de mantener un vehículo. O, papá, esa casa es muy grande para vos solo. Capaz que te conviene buscar algo más pequeño y aprovechar la diferencia de precio para tus gastos de jubilación. Lo que Amparo no entendía es que yo mantenía la casa y el auto no por necesidad económica, sino por comodidad personal y por mantener las apariencias de mi estilo de vida modesto. La casa estaba completamente pagada desde hacía años, y el auto, aunque viejo, era confiable y me daba independencia. No tenía ninguna presión económica para cambiar mi estilo de vida, pero sus comentarios me preocupaban porque indicaban que estaba empezando a verme como una carga económica potencial, como alguien que eventualmente iba a necesitar su ayuda financiera, como si fuera inevitable que en algún momento me convertiría en su dependiente económico. La situación llegó a un punto crítico hace 6 meses, cuando Esteban perdió otro trabajo que había conseguido temporalmente. Esta vez, en lugar de buscar trabajo activamente, decidió que quería tomarse un año para estudiar y obtener una certificación adicional en diseño sustentable. Un año completo sin ingresos, financiado completamente por Amparo. Durante este periodo, Amparo empezó a estresarse económicamente. Mantener a Esteban, pagar su propio departamento, cubrir los gastos de la certificación que él quería obtener, todo empezó a presionar su presupuesto. Era una abogada exitosa, pero no tanto como para mantener cómodamente a 2 personas sin ayuda. Fue entonces cuando empezó a mirarme como una solución económica. Empezó a hacer comentarios sobre lo lindo que sería que viviéramos juntos, sobre cómo podríamos acompañarnos mutuamente, sobre cómo sería más eficiente económicamente para todos. Pero yo podía ver que en realidad estaba calculando cómo usar mi jubilación para subsidiar su relación con Esteban. La noche que todo cambió, Amparo vino a mi casa con una propuesta que había preparado cuidadosamente. Había hecho cálculos sobre cuánto costaría que yo viviera con ellos, cuánto podría contribuir con mi jubilación, cómo se distribuirían los gastos. Tenía todo planeado como si fuera un caso legal que estaba presentando a un cliente. Papá, me dijo, ya no tiene sentido que vivas solo en esta casa tan grande. Esteban y yo estamos buscando una casa más grande para alquilar, una casa donde vos puedas tener tu propio espacio, pero donde podamos vivir todos juntos. Vas a aportar tu jubilación para los gastos comunes, y así todos vamos a estar más cómodos económicamente. Continuó explicándome cómo habían calculado que mi jubilación cubriría aproximadamente el 40% de los gastos de la casa nueva. ¿Cómo eso le daría a Esteban la libertad de tomarse el tiempo necesario para conseguir el trabajo perfecto, sin la presión de tener que aceptar cualquier cosa por desesperación? ¿Cómo yo iba a beneficiarme de tener compañía y cuidados en mis años dorados? Lo presentó como si fuera una solución que beneficiaba a todos, pero era obvio que el mayor beneficiado sería Esteban, que obtendría subsidio económico adicional para continuar su vida cómoda sin trabajar. Yo sería el financista involuntario de la carrera de su novio, el abuelo que subsidiaría su búsqueda del trabajo perfecto. Esa noche, después de que Amparo terminó su presentación y se fue confiada de que yo aceptaría su propuesta, tomé una decisión que había estado postergando durante años. La decisión de mostrarle quién realmente tenía problemas económicos en nuestra familia y quién tenía la libertad de elegir cómo vivir su vida. Al día siguiente, mientras Amparo empezaba a buscar casas para alquilar asumiendo que yo contribuiría con mi jubilación, yo estaba contactando a mi asesor financiero para preparar una revelación que cambiaría completamente su perspectiva sobre nuestra dinámica familiar. La reunión con el licenciado Bermúdez, mi asesor financiero, fue reveladora incluso para mí. Durante años había estado tan enfocado en acumular riqueza que no había prestado atención a cuánto había crecido realmente mi patrimonio. Cuando me mostró el estado actualizado de todas mis inversiones, incluso yo me sorprendí con las cifras. Mi portafolio de acciones había alcanzado los 3.200.000 pesos. Los bonos del gobierno sumaban otros 900.000 pesos. Las 3 propiedades que poseía en diferentes barrios de la ciudad
tenían un valor conjunto de 2.300.000 pesos. Varios fondos de inversión añadían otros 800.000 pesos al total. En total, mi patrimonio neto superaba los 7.200.000 pesos. Era una cifra que me convertía en millonario varias veces, una cifra que me daba más independencia económica de la que Amparo podría alcanzar en toda su carrera como abogada. Era una cifra que convertía sus preocupaciones sobre mi jubilación en una ironía completa, pero más importante que el dinero era lo que representaba. Representaba 43 años de decisiones inteligentes, de sacrificios calculados, de paciencia para esperar que las inversiones maduraran. Representaba la diferencia entre vivir día a día y planificar décadas por adelante. También representaba mi libertad total para elegir cómo quería vivir mis años de jubilación. No necesitaba que nadie me cuidara económicamente. No necesitaba mudarme con familia para ahorrar gastos. No necesitaba contribuir mi jubilación a gastos familiares para tener un lugar donde vivir. Podía hacer todas esas cosas si quería, pero por elección, no por necesidad. El licenciado Bermúdez me ayudó a preparar un informe completo de mi situación financiera. Quería que fuera claro, fácil de entender y absolutamente irrefutable. Quería que Amparo entendiera no solo que tenía dinero, sino que tenía más dinero que ella, que tenía más independencia económica que ella, que tenía más opciones de vida que ella. También quería que entendiera que había mantenido mi estilo de vida modesto por elección, no por limitación, que había trabajado hasta los 65 años porque me gustaba trabajar, no porque necesitara el sueldo, que vivía en una casa sencilla porque era cómoda y práctica, no porque no pudiera permitirme algo mejor. Esa noche, llamé a Amparo y le dije que tenía algo importante que mostrarle, algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre mi situación económica y sobre sus planes para mi jubilación. Le pedí que viniera sola, sin Esteban, porque lo que tenía que mostrarle era una conversación privada entre padre e hija. Cuando Amparo llegó a mi casa, estaba claramente expectante. Pensó que iba a aceptar su propuesta de mudanza, que iba a confirmar mi participación en sus planes económicos. Se sentó en el sofá con una sonrisa confiada, esperando que le dijera que había pensado en su propuesta y que me parecía una buena idea. En lugar de eso, puse el informe financiero sobre la mesa de centro, un documento de 15 páginas que detallaba cada aspecto de mi patrimonio. Amparo, le dije, antes de que hablemos sobre mi jubilación y mis necesidades económicas, creo que tenés que saber exactamente cuál es mi situación financiera real. Amparo tomó el documento con curiosidad, pensando que tal vez era información sobre mi pensión de jubilación o mis ahorros para la vejez. Pero cuando empezó a leer, su expresión cambió gradualmente de curiosidad a confusión, de confusión a shock, de shock a incredulidad total. «Papá», me dijo después de leer las primeras páginas, «esto no puede ser correcto. Estos números no pueden ser reales. Tenés más de 7 millones de pesos en patrimonio. Esto tiene que ser un error». «No es un error, Amparo. Es el resultado de 43 años de inversiones inteligentes y vida modesta por elección». Le expliqué cómo había construido mi fortuna gradualmente, empezando con pequeñas inversiones en acciones y creciendo hasta tener un portafolio diversificado de varios millones. Le expliqué que había vivido modestamente, no por limitaciones económicas, sino porque prefería invertir dinero en lugar de gastarlo en lujos innecesarios. También le expliqué por qué había mantenido mi riqueza en secreto durante tantos años. Quería que ella desarrollara su propia ética de trabajo sin depender de la riqueza familiar. Quería que apreciara el valor del esfuerzo personal. Quería que se convirtiera en una persona independiente que podía mantenerse por sus propios méritos. Pero sobre todo quería evaluar qué tipo de persona era realmente. Quería ver si sería alguien que cuidaría a su padre por amor o por obligación económica. Quería saber si me respetaría como persona o si me vería solo como una fuente de recursos. Sus palabras de la noche anterior habían respondido esas preguntas de manera muy clara. Amparo se quedó en silencio durante mucho tiempo, procesando toda la información.
Después empezó a hacer preguntas sobre detalles específicos del informe, como si no pudiera creer completamente lo que estaba viendo. ¿Cuánto tiempo hace que tenés este dinero? ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué vivís como si no tuvieras nada? Le expliqué que había empezado a invertir seriamente después de que su madre nos abandonó, que había usado el dolor de ese abandono como motivación para construir seguridad económica. Le conté sobre todas las noches que había estudiado mercados financieros en lugar de ver televisión. Le conté sobre todos los trabajos extras que había hecho para generar capital de inversión adicional. También le expliqué que vivía modestamente porque había aprendido que la felicidad no viene de tener cosas caras, sino de tener seguridad económica y libertad de elección. Que prefería saber que podía comprar cualquier cosa que necesitara, en lugar de gastar dinero en cosas que no necesitaba para impresionar a otros. Pero la conversación más difícil fue cuando le expliqué por qué sus palabras de la noche anterior me habían dolido tanto. Durante toda mi vida había trabajado para construir un futuro seguro para los dos. Había sacrificado comodidades inmediatas para tener seguridad a largo plazo. Y ahora descubría que ella me veía como alguien que necesitaba su ayuda económica. Amparo, le dije, anoche me dijiste que ibas a usar mi jubilación para mantener a tu novio. Me hablaste como si fuera un viejo que debería estar agradecido de que me permitieras contribuir a tus gastos familiares. Pero resulta que soy yo el que tiene la libertad económica para ser generoso o no serlo. Soy yo el que puede elegir cómo gastar mi dinero. También le expliqué que me dolía ver cómo había permitido que Esteban viviera de sus ingresos durante años, sin contribuir significativamente a la relación, que me preocupaba que estuviera desarrollando una relación desbalanceada donde ella era la proveedora y él era el dependiente, que temía que estuviera repitiendo el patrón de su madre, que había buscado seguridad económica en lugar de construir una relación equitativa. La revelación cambió completamente la dinámica de nuestra conversación. En lugar de hablar sobre cómo yo podía contribuir a sus planes, empezamos a hablar sobre por qué ella había asumido que necesitaba ayuda económica. En lugar de discutir mi futuro, empezamos a discutir sus decisiones presentes. Amparo admitió que había estado estresada económicamente por mantener a Esteban durante tanto tiempo, que había empezado a ver mi jubilación como una solución a sus problemas financieros, que había asumido que yo estaría dispuesto a ayudar porque pensó que no tenía otras opciones de vida. También admitió que había estado preocupada por cómo iba a mantener a Esteban durante el año que él quería tomarse para estudiar, que sus ingresos como abogada eran buenos pero no suficientes para mantener cómodamente a dos personas sin contribución de la otra parte, que había visto mi jubilación como la diferencia entre estabilidad económica y estrés financiero. Le expliqué que entendía su situación, pero que había cometido un error fundamental al asumir que yo necesitaba ayuda en lugar de preguntarme directamente sobre mi situación. Le dije que si hubiera venido a pedirme ayuda honestamente, habríamos tenido una conversación completamente diferente. También le expliqué que estaba dispuesto a ayudarla económicamente si realmente lo necesitaba, pero que tenía que ser una ayuda pedida honestamente, no una ayuda tomada por asumido, y que cualquier ayuda vendría con condiciones diseñadas para asegurar que estaba tomando decisiones inteligentes sobre su futuro. La condición principal era que Esteban tenía que demostrar que estaba buscando trabajo activamente antes de tomarse un año para estudiar, que tenía que contribuir económicamente a la relación de alguna manera, incluso si era trabajando medio tiempo mientras estudiaba, que tenía que demostrar que estaba comprometido con ser un compañero equitativo, no solo un dependiente cómodo. Amparo aceptó las condiciones sin discutir. Se dio cuenta de que había estado permitiendo que Esteban evitara responsabilidades adultas básicas y que eso no era saludable para ninguno de los dos. También se dio cuenta de que había estado asumiendo cosas sobre mi situación que no tenía derecho a asumir. Los meses siguientes fueron reveladores para toda nuestra familia. Esteban, cuando se enteró de que tendría que trabajar para recibir ayuda económica, reaccionó como Amparo había temido secretamente. Se molestó por las condiciones, argumentó que necesitaba concentrarse completamente en sus estudios,
Sugirió que yo estaba siendo innecesariamente difícil. Su reacción confirmó mis sospechas sobre su carácter. Era alguien que se había acostumbrado a ser mantenido y que esperaba que esa situación continuara indefinidamente. No era alguien que estaba pasando por un momento difícil temporario, sino alguien que había encontrado una manera cómoda de evitar responsabilidades económicas. Amparo finalmente vio a Esteban como realmente era cuando él se negó a buscar trabajo y amenazó con terminar la relación si ella no rechazaba mis condiciones. En lugar de luchar por una relación que valía la pena, él eligió irse cuando descubrió que tendría que contribuir económicamente. Demostró que había estado en la relación por conveniencia económica, no por amor genuino. Después de que Esteban se fue, Amparo y yo tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Me pidió perdón por haber asumido que necesitaba ayuda económica. Me agradeció por haberle enseñado una lección valiosa sobre las relaciones equilibradas. Me dijo que se sentía liberada de una relación que había estado drenando sus recursos y su energía. También me preguntó si estaría dispuesto a ayudarla a aprender sobre inversiones. Quería entender cómo había construido mi fortuna, cómo había tomado decisiones inteligentes durante décadas. Quería desarrollar su propia independencia económica a largo plazo, no solo depender de su sueldo mensual. Durante el año siguiente, Amparo y yo nos reunimos cada domingo para revisar estrategias de inversión. Le enseñé todo lo que había aprendido durante 43 años de construcción de riqueza. Le expliqué cómo elegir acciones, cómo diversificar portafolios, cómo reinvertir ganancias para crecimiento exponencial. También le enseñé lecciones más importantes sobre la relación entre dinero y felicidad. Le expliqué que tener riqueza no significa gastar riqueza, que la verdadera libertad viene de saber que podés permitirte cualquier cosa, pero elegir cuidadosamente qué realmente necesitas, que la seguridad económica es más valiosa que las posesiones materiales. Amparo resultó ser una estudiante excepcional de finanzas personales. Empezó a invertir agresivamente, siguiendo estrategias similares a las que yo había usado durante décadas. En lugar de gastar todo su sueldo de abogada en un estilo de vida caro, empezó a vivir por debajo de sus medios e invertir la diferencia. También empezó a buscar relaciones más equilibradas. Conoció a un contador que tenía su propia práctica exitosa, alguien que podía contribuir equitativamente a una relación, alguien que valoraba la independencia económica y que entendía la importancia de la responsabilidad financiera personal. Hoy, 3 años después de la revelación, Amparo tiene su propio portafolio de inversiones que supera los 500,000 pesos. Ha aprendido a construir riqueza de la misma manera que yo lo hice, con paciencia, inteligencia y sacrificio a corto plazo para ganancias a largo plazo. Ha desarrollado una independencia económica que le da libertad de elección en todas las áreas de su vida. También se casó con Alejandro, el contador, en una ceremonia que yo financié completamente porque quería hacerlo, no porque tuviera que hacerlo. Fue mi regalo de bodas para una hija que había aprendido lecciones valiosas sobre relaciones equilibradas y responsabilidad económica personal. ¿Me arrepiento de haber mantenido mi riqueza en secreto durante tantos años? No. Creo que fue necesario para que Amparo desarrollara su propia ética de trabajo y sus propios valores sobre el dinero. Si hubiera sabido desde joven que tenía un padre millonario, podría haber desarrollado una mentalidad de dependencia en lugar de independencia. ¿Me arrepiento de haberle mostrado la verdad cuando lo hice? No. El momento fue perfecto, porque fue cuando necesitaba aprender lecciones importantes sobre asumir cosas respecto a otros, sobre relaciones equilibradas, sobre la diferencia entre ayuda genuina y aprovechamiento económico. La experiencia me enseñó que las apariencias pueden ser completamente engañosas, que vivir modestamente no significa tener limitaciones económicas, que las personas mayores pueden tener más recursos de los que las generaciones más jóvenes asumen, que es importante no hacer suposiciones sobre la situación financiera de otros. También me enseñó que la verdadera riqueza no es tener dinero, sino tener la libertad de elegir cómo vivir tu vida. Durante todos esos años, mi mayor riqueza no era mi portafolio de inversiones, era mi libertad de trabajar porque quería trabajar,
de vivir modestamente porque prefería vivir modestamente, de ser generoso cuando elegía ser generoso. ¿Qué consejo le daría a otras personas mayores que están enfrentando suposiciones sobre su situación económica? Primero, no se sientan obligados a revelar su situación financiera a nadie, incluyendo familia. Su dinero es su asunto privado, y tienen derecho a mantenerlo privado mientras quieran. Segundo, no permitan que otros hagan planes para su dinero sin consultarlos. No importa cuáles sean las intenciones, nadie tiene derecho a asumir cómo van a gastar su jubilación o sus ahorros. Sus recursos son suyos para usar según sus propias decisiones. Tercero, entiendan que vivir modestamente puede ser malinterpretado como limitación económica. Si eligen un estilo de vida simple, estén preparados para que otros asuman incorrectamente que no tienen opciones. Decidan si quieren corregir esas suposiciones o mantener su privacidad. Cuarto, no se sientan culpables por tener más recursos de los que otros esperan. Si trabajaron inteligentemente durante décadas para construir riqueza, tienen derecho a disfrutar los beneficios de sus decisiones sin justificarse ante nadie. ¿Qué consejo le daría a las familias jóvenes que conviven con personas mayores? Primero, nunca asuman que conocen la situación financiera real de sus padres o abuelos. Las apariencias pueden ser completamente engañosas, y las personas mayores pueden tener recursos que ustedes no conocen. Segundo, antes de hacer planes que involucren los recursos de otros, pregunten directamente sobre su disposición a participar. No asuman que la familia mayor estará dispuesta a contribuir económicamente a sus planes solo porque son familia. Tercero, desarrollen su propia independencia económica, en lugar de depender de ayuda familiar. Las personas mayores trabajaron durante décadas para tener sus recursos y merecen la libertad de elegir cómo usarlos sin presión familiar. Cuarto, valoren las relaciones familiares por sí mismas, no por los beneficios económicos potenciales. Una relación basada en expectativas financieras no es una relación familiar saludable. ¿Fue correcta mi decisión de mantener mi riqueza en secreto durante tantos años? Creo que fue la decisión correcta para mi familia específica. Le permitió a Amparo desarrollar su propia ética de trabajo, sus propias habilidades financieras, su propia independencia. También me permitió evaluar su carácter sin la influencia de saber que tenía un padre rico. ¿Habría sido diferente si hubiera revelado mi riqueza desde el principio? Probablemente sí. Amparo podría haber desarrollado expectativas sobre herencia, podría haber tomado decisiones de carrera diferentes, podría haber buscado relaciones diferentes, pero no creo que habría desarrollado la misma fortaleza personal e independencia económica. ¿Recomendaría mi estrategia a otros padres en situaciones similares? Depende de la situación específica. Cada familia es diferente, cada hijo es diferente. Pero creo que es importante que los hijos entiendan el valor del trabajo y del esfuerzo personal, independientemente de la riqueza familiar. La lección más importante que Amparo aprendió no fue sobre mi dinero. Fue sobre sus propias suposiciones y decisiones. Aprendió que había estado asumiendo cosas sobre mi situación que no tenía derecho a asumir. Aprendió que había estado permitiendo que alguien aprovechara su generosidad económica. Aprendió que tenía que tomar control de su propia vida financiera. También aprendió sobre la diferencia entre ayuda genuina y aprovechamiento. Cuando yo le ofrecí ayuda después de la revelación, era ayuda real con condiciones diseñadas para su beneficio a largo plazo. Cuando Esteban esperaba ayuda, era aprovechamiento disfrazado de necesidad genuina. ¿Cómo cambió nuestra relación después de la revelación? Se volvió más honesta, más equilibrada, más adulta. Amparo dejó de verme como un padre que necesitaba protección económica y empezó a verme como un igual que había construido una vida exitosa de manera inteligente. Empezó a pedirme consejos sobre decisiones importantes, en lugar de asumir que sabía lo que era mejor para mí. También se volvió más independiente. En lugar de buscar maneras de combinar nuestros recursos, empezó a construir sus propios recursos. En lugar de planear ayudarme económicamente, empezó a planear su propia independencia financiera a largo plazo. ¿Qué hago ahora con mi riqueza? Disfruto la libertad que me da.
Viajo cuando quiero viajar, como donde quiero comer. Vivo exactamente como quiero vivir. Pero mantengo el mismo estilo de vida modesto porque es lo que prefiero, no porque tengo limitaciones. También ayudo a Amparo y Alejandro cuando eligen aceptar ayuda. Les presté dinero para el down payment de su casa, pero como préstamo formal con términos claros, no como regalo que podían dar por sentado. Les enseño sobre inversiones porque quieren aprender, no porque asumen que es mi obligación educarlos, y sigo donando anónimamente a organizaciones benéficas. Financio becas universitarias para estudiantes que vienen de familias trabajadoras como la mía. Apoyo programas que enseñan educación financiera a adultos jóvenes. Es mi manera de usar mi riqueza para hacer una diferencia positiva sin buscar reconocimiento público. ¿Me arrepiento de algo de toda esta experiencia? Me arrepiento de no haber enseñado a Amparo sobre finanzas personales desde más joven. Si le hubiera enseñado sobre inversiones y construcción de riqueza desde adolescente, podría haber empezado a construir su propio portafolio mucho antes. Podría haber evitado algunos de los errores económicos que cometió durante sus 20s. También me arrepiento de no haber intervenido antes en su relación con Esteban. Vi las señales de que él estaba aprovechándose de su generosidad, pero pensé que era importante que ella aprendiera esas lecciones por sí misma. En retrospectiva, debería haber expresado mis preocupaciones más directamente. ¿Qué espero para el futuro? Espero que Amparo continúe construyendo su propia riqueza y su propia independencia. Espero que use las lecciones que aprendió para tomar decisiones inteligentes durante el resto de su vida. Espero que enseñe a sus futuros hijos sobre el valor del trabajo y la importancia de la responsabilidad financiera personal. También espero continuar disfrutando mi propia independencia económica. A los 68 años, tengo décadas de vida por delante, y tengo los recursos para vivir exactamente como quiero vivirlas. Tengo la libertad de ser generoso cuando elijo ser generoso, y la libertad de no serlo cuando no elijo serlo. ¿Qué mensaje final quiero dejar con esta historia? Que las apariencias pueden ser completamente engañosas, especialmente cuando se trata de personas mayores. Que vivir modestamente puede ser una elección, no una limitación. Que la verdadera riqueza es tener opciones, no tener posesiones. También que las suposiciones sobre la situación económica de otros pueden ser peligrosas. Que es mejor preguntar directamente que asumir. Que las relaciones familiares saludables se basan en respeto mutuo, no en expectativas económicas. Y finalmente que nunca es demasiado tarde para aprender lecciones importantes sobre dinero, relaciones e independencia personal. Amparo tenía 35 años cuando descubrió la verdad sobre mi situación financiera, pero no era demasiado tarde para que cambiara su perspectiva y sus decisiones. La noche que Amparo descubrió la verdad sobre mi jubilación, no solo descubrió que tenía un padre millonario, descubrió que había estado haciendo suposiciones incorrectas sobre muchas cosas. Descubrió que había estado permitiendo que alguien aprovechara su generosidad. Descubrió que tenía mucho que aprender sobre construcción de riqueza y relaciones equilibradas. Pero sobre todo, descubrió que las personas que amamos pueden sorprendernos, que las apariencias pueden engañar, y que nunca debemos asumir que entendemos completamente la situación de otros. Fue una lección cara pero valiosa, una lección que cambió su vida para mejor. Hoy cuando Amparo habla sobre esa noche, dice que fue el momento en que dejó de ser una hija que se preocupaba por su padre pobre y se convirtió en una mujer que respetaba a su padre sabio. Fue el momento en que entendió que había mucho más que aprender sobre la vida, sobre el dinero y sobre las personas que creía conocer completamente. Y vos que me escuchaste hasta acá, ¿has hecho suposiciones sobre la situación económica de personas mayores en tu familia? ¿Has asumido que alguien necesita ayuda sin preguntarle directamente? ¿Entendés que las apariencias pueden ser completamente engañosas cuando se trata de riqueza personal? Cuéntame tu experiencia y dime desde qué país me estás escuchando, porque estas lecciones sobre independencia económica y relaciones familiares honestas son universales y necesarias en todo el mundo donde existan familias que no entienden que la modestia puede ser una elección, no una limitación.